Bien, como les decía, ahora estamos compartiendo una serie que dice relación con la vida de iglesia. Por supuesto que la palabra del Señor tiene mucho que decirnos respecto de la vida de iglesia. Cuando nosotros pensamos en la realidad de las cartas, la mayoría de ellas estaban dirigidas a iglesias, respondiendo a problemáticas ocasionales que esas iglesias vivían. Y al ser la palabra de Dios inspiración divina, también tiene para nosotros instrucción, corrección, que por cierto son siempre necesarias. Por eso es que vamos a Efesios capítulo 4, versos 1 al 6. He denominado esta predicación la unidad, un sello y no una opción. La unidad, un sello y no una opción. Leamos en el nombre del Señor. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Señor, hemos leído tu palabra, te pido que tú nos guíes a través de este pasaje y podamos sacar de aquí, Señor, instrucciones prácticas para nuestra vida de iglesia, e incluso para nuestra vida, Señor, cristiana diaria, Señor. Permítenos que este alimento sea bien recibido por cada uno de nosotros, tus hijos. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén y amén. Un ministro visitaba un hospital mental y el superintendente de la institución le acompañaba. Cuando se acercaba el fin de la visita, el ministro preguntó: ¿cuántos pacientes había en aquel hospital? Unos 800, contestó el director. 800 pacientes, personas que están enfermas y que no son responsables de lo que hacen. Debe haber muchos ayudantes empleados para conseguir que todas estas personas, cuya mente está en desorden, se porte bien, argumentó el ministro. No muchos, contestó el superintendente. En realidad, solo se necesitan 30 empleados para cuidar a todos los pacientes. Esto me sorprende, dijo el ministro, porque suponiendo que todos ellos se pusieran de acuerdo en contra de ustedes, ¿qué es lo que podrían hacer 30 empleados en contra de 800 locos? Esto no nos preocupa mucho, contestó el superintendente. Los locos nunca se ponen de acuerdo. ¿Qué lección es esta respuesta para algunas iglesias que están desunidas y llenas de disensiones? Si los locos no se ponen de acuerdo, ¿cómo quedan los miembros de una iglesia que, al parecer, tampoco lo hacen nunca, ni aún bajo la bandera de Jesucristo? La unidad, como titulé este sermón, es un sello, una característica que debemos tener como iglesia local y no solo una opción a considerar. Una iglesia unida es el resultado de una firme convicción. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Debemos ponerla por obra y eso supone fuertes cambios de carácter en cada uno de nosotros hasta que nos acerquemos o mientras nos acercamos al estándar perfecto que es Jesucristo. El primer punto que quiero compartir y empezar es un serio y comprometido llamado. Dice el apóstol en el versículo 4, yo pues. Esta palabra pues es interesante porque es la transición de la doctrina al deber, del principio a la práctica, de la posición a la conducta. Porque en los primeros 3 capítulos de Efesios, el apóstol había estado hablando, argumentando sobre la doctrina. Y ahora pasa a aplicar dicha doctrina de forma práctica en las iglesias de Éfeso. Dice, yo pues preso en el Señor. El apóstol conocía el costo de profesar la fe y estuvo dispuesto a pagarlo. Estaba preso, pero eso no le impedía atender el llamado que Dios le había encomendado. Aún a través de sus cartas, él seguía dando dirección a las iglesias. Y esto nos llama a una reflexión, iglesia. ¿Ha notado con qué facilidad nosotros encontramos justificaciones
para no hacer lo que debemos hacer en el servicio al Señor? No tengo tiempo, estoy cansado, tengo que atender a mi familia. Hace bastantes años se instaló en la iglesia, soy testigo de eso, la idea de que el domingo era el día de la familia. Y eso puso una base fuerte como idea para que muchos dejaran de congregarse el día domingo. Lo cierto es que el día domingo es el día que nosotros dedicamos al Señor, como decía antes, desde el tiempo del libro de los Hechos. La iglesia se ha reunido el día domingo. Tenemos muchas justificaciones. Yo hace tiempo tenía una frase, y la frase era bien corta. Decía: una vez muerta la excusa, nace la disposición. Todas nuestras justificaciones deben morir, hermanos, para que podamos estar dispuestos al servicio del Señor, como nos muestra el propio apóstol Pablo. El texto continúa, dice: les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Pablo exhorta a sus lectores a vivir dignamente. Es un llamado general a las iglesias en Éfeso. Probablemente esta carta no estaba dirigida a una iglesia en particular, sino a muchas iglesias pequeñas que se habían formado en esa localidad. A todos los miembros de esa comunidad, el apóstol les está diciendo: vivan dignamente. Donde esta carta fuese leída, este llamado se iba a escuchar. No era una instrucción particular a un grupo específico de la iglesia, era una instrucción para todos los creyentes que componían esas comunidades. Vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es la imagen del equilibrio. La forma de vida del cristiano tiene que estar en armonía con las verdades que profesa creer, dice el comentario histórico-cultural del Nuevo Testamento. La pregunta para nosotros, amados hermanos: ¿estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas y siendo buenos representantes de Él hoy día en nuestra actualidad? Porque así como en la realidad de Éfeso, hoy también cada uno de nosotros, todos y cada uno, si somos cristianos, recibimos este llamado. Nuestra forma de vida debe ser distintiva, diferente a cómo enfrenta el mundo la vida, a cómo vive el mundo la vida. Pablo escribía de manera posterior en esta misma carta, haciendo un contraste entre la vida pasada y la vida nueva, Efesios 4, 17 al 24. Observe el contraste con atención, escuche. Dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y aquí viene el contraste. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. No hay manera en que la verdad del Señor llegue a la vida de una persona sin traer cambios profundos, porque es un cambio de raíz. La Escritura dice que nosotros estábamos muertos, y cuando el Señor viene a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo nos da vida. Esa vida no hay manera en que no se manifieste, hermanos. Inseparablemente, a la salvación le sigue la santificación. Tal vez a distintas velocidades en la vida de los distintos miembros de la iglesia, pero inseparablemente a la salvación le sigue la santificación. Volviendo a nuestro texto, dice: una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Los efesios no debían vivir como el mundo que los rodeaba, o según sus cánones o estilo de vida, idolatría, una vida moralmente liviana, o adquiriendo hábitos propios de la localidad donde ellos vivían. Éfeso, dice, era una capital de la provincia de Asia,
con una población de más de 250.000 de habitantes. Era una ciudad-puerto. Entonces ahí convergían, ¿cierto?, una gran actividad comercial y era un centro de atracción multicultural, bien digo, y multiétnico. Sin embargo, todas esas influencias ya no eran una razón de vida para dirigir la vida de los creyentes de las iglesias en Éfeso. Su manera de vivir debiese ser santa, digna del llamamiento de Dios. Las presiones externas que hoy día enfrentamos, estamos hablando de eso los días miércoles, por cierto, no son justificaciones para que nosotros nos amoldemos al estilo de vida de este mundo y tomemos sus ideas, sus estilos de vida. Porque toda esa cosmovisión secular, anti Dios, ciertamente nos está empujando hacia el pecado. Y ciertamente el pecado tiene una expresión de vida, una expresión también de vida. Pero ahora nosotros, los creyentes, tenemos un llamado a resistir, a rechazar esa influencia y vivir de una manera digna. La palabra de Dios es nuestra autoridad, debemos ponerla por obra y eso supone fuertes cambios en nuestro carácter, en cada uno de nosotros, que nos acerquen más al estándar perfecto, que es Jesucristo. El segundo punto de esta predicación, a modo de pregunta, ¿cómo vivir dignamente el llamado? Pablo ahora, después de haber hecho este llamado a vivir dignamente, da ciertas características. Bueno, Pablo, ¿cómo vivimos este llamado de manera digna en esta cultura en la cual nos movemos? ¿Cuáles son las características que nosotros debiésemos buscar manifestar en nuestra vida espiritual? Yo lo separé así, atiende a 3 características a desarrollar: que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Veamos el primer punto, que vivan con toda humildad y mansedumbre. La pregunta es, ¿qué es la humildad? En el Nuevo Testamento, el término tiene una connotación positiva. De hecho, los griegos en la época en la cual se escribe el Nuevo Testamento no tenían una buena apreciación respecto de la humildad. Pero desde la Escritura, desde el Nuevo Testamento, la connotación ahora es positiva y representa lo siguiente, escucha bien: la estima adecuada de uno mismo en relación con Dios y con los demás. La persona humilde ve a los demás como personas de gran valor porque son personas a quien Dios ama y encuentra satisfacción en servirles, dice de nuevo el comentario histórico-cultural. Pero si vamos a la Escritura, creo que uno de los mejores ejemplos que habla de humildad es Filipenses capítulo 2, versos 3 al 5. ¿Quién sino el propio Señor Jesucristo nos brinda el mejor ejemplo de humildad? Dice el texto: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. ¿Cómo se manifiesta la humildad? En este texto básicamente en 2 cosas. El apóstol dice con actitud humilde. Y ahora le sigue: cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. Ahí tiene usted una característica de la humildad. Es decir, que yo pueda mirar a mis hermanos como mayores a mí. Y una segunda característica en el verso 4. No buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. ¿Quiere ser una persona humilde? Ve a los demás como mayores que usted y no vele primordialmente por sus propios intereses. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora alguien podría decir, pero bueno, eso es muy idealista lo que está diciendo la palabra. Ciertamente, otra vez, así como Efesios está dirigido a una congregación, Filipenses lo mismo, pero mira dónde lo ancla el apóstol en el verso 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Cuando la palabra nos dice algo así, como que ya no hay más argumentos, ¿no? Claro, uno mira su propia realidad, su propia tosudez, su propio orgullo y soberbia y dice, es algo difícil. Sí, es difícil, pero recuerden que esto es sobre la base de una vida renovada. Esto no es a puntas de esfuerzos humanos simplemente. Es que Dios nos ha dado la capacidad para atender al llamamiento y ser, por cierto, personas humildes. Nuestro texto nos dice con toda humildad,
con toda humildad. Es allá donde debemos apuntar. Pero, como decíamos recién, muchas veces no somos humildes, somos soberbios, nos consideramos, por el contrario, más importantes que los demás y atendemos siempre nuestras necesidades antes que las de los demás. Es necesario que nosotros, como parte de esta iglesia local, entendamos esto y busquemos tener esta actitud de humildad que es un reflejo del carácter de Cristo. Lo segundo que dice es mansedumbre, ¿no? Las palabras que se basan en esta raíz sugieren una cualidad de calma y suavidad. En lugar de generar peleas, la persona amable busca generar un clima de paz y armonía alrededor de sí. Mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Interesante esa idea, ¿no? Alguien podría decir, es manso, se deja pasar a llevar. No, mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Moisés era un hombre manso. En Números 12:3 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Sin embargo, se puede ver el tremendo poder que ejerció. ¿Recuerda usted ahí enfrentando a Faraón, posteriormente guiando al pueblo de Israel, que según estimaciones por lo menos deben haber sido 500.000 de personas las que él guió a través del desierto? Tienes que ser un líder equipado por Dios para poder hacer eso. Sin embargo, el texto nos señala que él era un hombre manso. El propio Señor Jesucristo, ¿no?, dice que era manso y humilde de corazón. En Mateo 11:29 dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto es maravilloso, hermanos, y hallarán descanso para sus almas. Es decir, que la mansedumbre tiene beneficios, ¿sí? Hallar descanso para nuestra alma. ¿Está tu alma agotada, agobiada? Pídele al Señor que te haga una persona más humilde. No obstante, a pesar de esto, el Señor, a pesar de haber sido un hombre manso y humilde, echó fuera a los que comerciaban en el templo, dice el comentarista Warren Wiersbe. Cuando toda nuestra vida está en armonía, es fácil ser mansos, ¿sí? De hecho, ni requerimos ser mansos. Pero cuando la situación se pone difícil, o cuando no estamos satisfechos con lo que está pasando a nuestro alrededor, cuando nos sentimos perjudicados o pasados a llevar, ¿cómo reaccionamos? Es específicamente en esos momentos donde debe manifestarse nuestra mansedumbre. En los momentos tensos, ¿eres de los que agregan tensión o de los que abren el paso para que la tensión corra? Es una buena medida ese tipo de situaciones. Y nos lleva a concluir que más en algunos, tal vez menos en otros, nuestro carácter requiere serias reformas. Amén. Dice el texto, con paciencia, soportándose unos a otros. Cuando se nos demanda paciencia, amados hermanos, eso al menos nos informa algo, y es que los conflictos, los problemas van a ser constantes. ¿Sí? Van a ser constantes y muchas veces van a ser de largo aliento. Porque si no, tampoco, ¿para qué vamos a necesitar paciencia si todo lo vamos a solucionar rápidamente? Donde haya personas, habrá problemas que demandarán nuestra paciencia y la iglesia no es la excepción. Conforme Dios ha seguido añadiendo hermanos a la congregación, conforme llegan más personas, se añaden también más problemas. Amén. Paciencia es la capacidad de dominio propio que permite que la persona siga amando a pesar de la provocación. Seguir amando a pesar de la provocación. La pregunta, ¿cuántos se consideran pacientes? No me levante la mano ni me diga amén. La paciencia sabe callar frente al agravio. Si somos honestos, a veces lo logramos, pero a veces no. No sé si a usted le ha pasado. Recuerdo ahora mismo, en una oportunidad fui al dentista, y el año pasado, de hecho,
Y la persona que estaba atendiendo me hace un gesto así, yo estaba de hecho lejos. No, yo me acerqué al mesón y me dice, aléjese hacia allá. Así, me hace como un gesto. Y no de buena forma. Y bueno, después cuando me atendió, yo le dije, tu manera de atender no es la correcta. Y yo estaba un poco ahí con taquicardia ya. Generalmente hablo así, más grave y subo un poco el tono, pero no gritando, sino que un poquito más serio, hermano. Y la persona que en ese tiempo mascarilla, yo le veía solo los ojos. Y se sintió así como intimidado. Así. Y yo después subí al dentista y me sentí mal. Me faltó paciencia, hermano. Y tuve la oportunidad de, después cuando bajé, le pedí disculpas. Dije, mira, lo que te dije es cierto, creo que no, pero no es la forma quizás más correcta de habértelo dicho. Te pido disculpas si te sentiste ofendido. Más sorprendido todavía, me dijo, no se preocupe, me dijo. No se preocupe, está bien. Requerimos paciencia, hermano. Bueno, y en otras oportunidades ni siquiera podemos hacer el ejercicio de pedir perdón. Necesitamos ser paciencia. Nuestra naturaleza impaciente es asidua a las soluciones rápidas, casi instantáneas. Y cuando no tenemos paciencia, ¿qué hacemos? Intervenimos. Acá en Chile, espero no sea una grosería, en otros países decimos, metimos la pata al ser impacientes. Nos apresuramos a solucionar y generalmente nuestras soluciones, en vez de solucionar el conflicto, lo empeoran aún más. Y ese tipo de soluciones rápidas que nosotros creemos que podemos generar no imprimen el carácter de Cristo en nosotros. Sin embargo, el ser pacientes sí lo hace. Dice el texto, soportándose unos a otros. Las epístolas, como dije antes, estaban dirigidas a iglesias, en su mayoría, no todas, o a iglesias locales. Por lo tanto, así como la iglesia de Éfeso era llamada por Dios a soportarse entre quienes la componían, así también nosotros hoy. Tú eres llamado a soportar a tu hermano que está cercano a ti. Matthew Henry comenta, dice, una de las señales de que andamos según la carne es tener por insoportables a los otros hermanos, sin percatarnos de que los demás tienen que también soportar nuestros defectos. Los conflictos de la iglesia requieren soportar en amor, ese mismo amor que el Señor manifestó por cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora extendemos ese amor, un atributo comunicable, ¿no? Así como Dios tiene amor, nosotros también somos llamados a extender, a reflejar ese amor hacia los demás. Se podría traducir como seguir aguantando hasta que pase la provocación. Otros conflictos dentro de la realidad de una iglesia local requieren animar, exhortar, como veíamos la semana pasada, y muchos, en su expresión tal vez más radical, requieren también disciplina eclesiástica. Todo debe ser hecho en amor, buscando la restauración, buscando la solución. ¿Quién sino el propio Señor Jesucristo experimentó todo lo que estamos leyendo de una manera incondicional? ¿Quién sino el Señor fue humilde, fue paciente, fue manso, soportó y tuvo la expresión más grande de amor hacia la humanidad? Ahora, todas estas características se viven y se manifiestan en la realidad del unos a otros. Aquí, hermanos, aquí, soportando al pastor, soportando a tu hermano, soportando a tu esposo, a tu esposa, soportando a tu hijo, los hijos soportando a sus padres. La espiritualidad en claustro, ¿sí?, encerrado, sin roce, no existe. Hoy día en la actualidad, aquellos que abogan por la iglesia virtual donde tú escoges tu predicación, donde tú escoges tu música, dice, no, si yo escojo mejor predicador, pongo al pastor Sugel, después pongo música de la IBI y me hago una tremenda reunión a mi propio gusto. Y si no me gusta mucho lo que está predicando, bueno, me pongo otro.
Eso no nos da roce. Eso no nos permite el unos a otros. Por eso que la iglesia virtual es solo realidad en la mente de las personas que creen que existe, pero no en la realidad de la Escritura. No permite este ejercicio práctico de madurez del unos a otros. Eso se vive solamente en el contexto de la iglesia local. El punto número 3 dice, esforzándose por preservar la unidad en el vínculo de la paz, dice el texto. Una vez escuché a un creyente experimentado en la fe decirle a una pareja de recién casados, es maravilloso que se amen, pero para ser felices en el matrimonio, ambos tienen que poner de su parte. El verbo usado aquí en esta expresión, ¿no? Es un presente continuo que significa que debemos estar constantemente solícitos a mantener esta unidad. En efecto, cuando pensamos que todo anda bien, Satanás entra para arruinarlo todo. La unidad espiritual de un hogar, de una clase de escuela dominical o de una iglesia es responsabilidad de cada una de las personas que está involucrada y el trabajo nunca termina, dice Warren Wiersbe. Un texto complementario en Filipenses 1:27 nos dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio. No podemos vivir conforme a nuestras emociones o conforme a lo que yo estimo conveniente. Debemos vivir de una manera digna, y en Filipenses dice digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Todo esto supone participación, ser humilde, manso, soportar en amor. Da como resultado esta unidad, que por cierto no la producimos. Es el Espíritu quien nos ha unido, como veíamos la semana anterior. Pero la iglesia local, no el pastor, no los diáconos, no el liderazgo, es responsable de preservar la unidad. ¿Amén? ¿De qué manera, amados hermanos, tú y yo estamos haciendo actos concretos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en la realidad de la iglesia local? La división, por cierto, está a la puerta de cualquier obra de Dios. Es una herramienta útil en manos de Satanás para debilitar la iglesia. De allí la necesidad de combatir hábitos tan perjudiciales, pecaminosos, erosivos como la murmuración. Nos esforzamos en preservar la unidad en el vínculo de la paz. No desconoce nuestras legítimas diferencias, pero impone una necesidad de enfrentarlas de manera bíblica, de manera saludable. Dice otra vez Warren Wiersbe, unidad no es uniformidad. La unidad viene de dentro y es una virtud espiritual, ¿sí?, que genera el Espíritu Santo. Mientras que la uniformidad es el resultado de la presión externa. Cuando yo leí este comentario, aquí está usted en términos muy ejemplares la diferencia entre una secta y una iglesia. ¿Han notado en las sectas? Todos se visten iguales, todos hablan igual, todos piensan de la misma forma, pero en la iglesia no. En la iglesia hay espacio para que seamos diferentes, pero unidos. ¿Amén? El último punto de esta predicación, el ancla teológica de todo lo que hemos venido hablando, ¿cierto? El Dios trino y la unidad de la iglesia, le puse por nombre al punto número 3. Dios nos muestra que en el verso 4, ¿no? Verso 4, 5 y 6, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Dios nos muestra la unidad que somos llamados a reflejar. El Espíritu Santo es el agente de unidad, el Hijo es aquel a quien nos estamos unidos, el Padre es aquel cuyos propósitos se expresan por medio de la unidad del cuerpo. Y con esta gran afirmación el apóstol Pablo concluye esta sección de la carta, donde ha insistido una vez más sobre la unidad de la iglesia como una comunidad verdaderamente nueva, distinta a cualquier otro tipo de organización u organismo. La unidad basada sobre cualquier otra cosa que no sea la verdad bíblica se sostiene sobre un fundamento muy vacilante. Pablo nombra aquí 7 realidades espirituales básicas
que unen a todos los creyentes verdaderos, dice Wiersbe. Ahora, ¿cuáles son esas 7 realidades que enumera el texto? Veámoslas rápidamente. Probablemente se podría hacer un sermón, me imagino, de cada una, pero vamos a verla de forma rápida. Un cuerpo. Un cuerpo es la referencia al cuerpo de Cristo, su iglesia, donde cada creyente es puesto, bautizado en el momento de su conversión, teniendo una experiencia práctica ahora en la iglesia local. ¿Por qué en la iglesia local? Porque es allí donde nos edificamos los unos a los otros, con los dones. Y es allí donde tú puedes edificar a otro y donde tú vas a ser edificado por otro. Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien nos da cohesión divina, como hemos dicho antes. Primero a los Corintios, ¿cierto? Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. En esta carta de Efesios, hermanos, aparece referencias al Espíritu Santo al menos 12 veces. ¿Qué nos quiere decir eso? La importancia del Espíritu Santo, ¿no?, en la vida del creyente. Una misma esperanza de nuestra vocación. ¿Qué espera usted como cristiano? ¿Cuál es su esperanza? Su esperanza es de tipo solucionar sus problemas. Su esperanza es de tipo material. Su esperanza es el día de mañana estudiar, tener una mejor profesión, cosas que no son malas en sí. Pero no es la esperanza a la cual estamos todos llamados a tener. Nuestra esperanza tiene que ver con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Allí está nuestra esperanza. La esperanza es la segunda venida del Señor. Tenemos un Señor, referencia a nuestro Señor Jesucristo, quien nos compró con su sangre, nos redimió, nos justificó, nos está santificando también y nos glorificará finalmente para estar eternamente en el reino de Dios. Es un contrasentido que nosotros confesemos que Jesucristo es el Señor y no estemos luchando por la unidad de la iglesia, porque el mismo Señor nos está diciendo que es necesaria. Y si decimos que Cristo es el Señor, vamos entonces a obedecer a nuestro Señor. Una fe alude al conjunto de creencias básicas que la Escritura contiene, que nos distinguen, en las cuales estamos unidos. Judas 3 lo llama la fe una vez dada a los santos. De manera local, nosotros como iglesia local, bien digo, debemos estar de acuerdo en ellos. De ahí la importancia de los estudios que hoy día tenemos a mano y que hemos desarrollado. Eso dice mucho, al menos en un 80% en lo que esta iglesia local cree y afirma. Por eso es necesario que usted acceda a esos cursos. Tal vez alguien puede decir, pero yo no quiero rendir. Bueno, no rinda. Está bien, no rinda, pero vea los cursos, aprenda. Es importante que tengamos nociones básicas del Evangelio. Más ampliamente, ¿cierto? Ahora pensando no solo en la realidad local, sino en la realidad de la Iglesia de Cristo y con iglesias hermanas, ¿cierto?, que podríamos llamar, existen diferencias. Pero aún sigue siendo una misma fe porque esas diferencias no comprometen la integridad del Evangelio y de la palabra de Dios. Un bautismo, la confesión pública de nuestra fe, donde nos representamos en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo al ser bautizados. Un Dios y Padre. Aquí es evidente la maravillosa unidad de los creyentes en la familia de Dios. Porque Dios está sobre todos, actúa en todos y a través de todos. Somos hijos de la misma familia, que amamos y servimos al mismo Padre. Así que debemos ser capaces de andar en unidad, nos dice otra vez Warren Wiersbe. La realidad es que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos consanguinidad, no tenemos parentesco. E incluso tenemos la maravillosa experiencia de tener hermanos de distinta nacionalidad. Pero tenemos un mismo Dios y Padre. De hecho, si usted lo piensa de esta forma, Dios nos trajo a este lugar, y si Dios no nos hubiese traído a este lugar, es prácticamente improbable que nosotros nos hubiésemos conocido. Muy improbable. Claro, alguien podrá decir, no, si existe una probabilidad matemática, posiblemente.
pero muy baja. Sin embargo, Dios lo ha hecho posible. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Y esa convicción debe estar relacionada precisamente también a nuestra iglesia local. Vamos a preservar juntos la unidad. Esto implica más carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Más humildad, más mansedumbre, más paciencia, más soporte, más amor. La palabra de Dios es nuestra autoridad, amados hermanos. Debemos ponerla por obra y eso supone fuertes cambios en nuestro carácter que nos acerquen más progresivamente al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero como hemos titulado, y para terminar, como hemos titulado esta predicación, nuestra unidad es un sello, una característica, no es una opción. Eso te demanda acción. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias esta mañana por exponernos a la realidad de tu palabra. Tu palabra nos confronta, nos enseña, nos amonesta, nos corrige, nos alimenta. Te pedimos, Señor, que podamos atender como quien atiende, Señor, algo que es de suma importancia, algo de lo cual puede depender su vida. Si estuviésemos en ese escenario, creo que grabaríamos, tomaríamos apuntes, Señor, grabaríamos, etcétera. Cuán importante es tu palabra para nosotros. Te ruego que tú selles en nuestros corazones esta enseñanza y que en el tiempo, ciertamente, podamos ponerla por obra y que la unidad sea una característica en nuestra iglesia local. Que cuando veamos que nos estamos desviando, cuando estamos viendo división o cuando nosotros mismos nos transformamos en agentes divisorios, podamos ser reprendidos por otros hermanos, exhortados por otros hermanos y no nos sintamos, Señor, incómodos por ello. Ayúdanos, Señor, a preservar la unidad en el vínculo de la paz. Ayúdanos a poder seguir desarrollándonos, Señor, en pos de la imagen de tu Hijo Jesucristo. No nos permitas conformarnos, no nos permitas, Señor, sentirnos cómodos con nuestra supuesta espiritualidad, sino que permítenos estar siempre viendo el estándar perfecto de tu Hijo Jesucristo y estar colaborando, Señor, comprometidos en esta realidad de iglesia local en la cual tú nos has puesto. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.